Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Vamos en esta mañana, ¿verdad?, a estudiar un tema que se titula El peligro de una fe sin frutos. El peligro de una fe sin frutos. Utilizando como texto base Santiago capítulo 2, versículo 17. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 14 hasta el 26. El peligro de vivir una fe sin frutos es sumamente importante. Ojo con esto, ¿verdad? Porque Santiago enfatiza mucho en esto y nos da tres enfoques, ¿verdad? Y podemos decir hoy vivimos en tiempos que muchos dicen yo tengo fe, pero la pregunta clave es, ¿se nota esa fe en la vida de las personas? ¿Se nota esa fe en la vida de los cristianos? Porque a veces nosotros tenemos fe, pero esa fe no la llevamos a la práctica. No materializamos, es decir, no hemos escuchado la palabra de Dios, pero todavía a veces no estamos convencidos qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que nos manda. Y no solo el hecho de venir a predicar cuando la iglesia convoca, ¿verdad? No solo el hecho de hacerlo esos días, sino que usted puede predicar en su trabajo, con su forma de ser. Usted puede predicar en su colegio, en su universidad, con su forma de ser. Entonces, por eso hacemos esta pregunta hoy. Vivimos tiempos donde las personas dicen, sí, yo tengo fe en Dios. Yo le creo a Dios. Pero realmente se nota eso en esas personas. Porque cuando estamos aquí, fuera de este local, nosotros interactuamos con el mundo. Interactuamos con personas que no son cristianas. Y que posiblemente podemos ayudarle. Porque a través de esa ayuda, no me refiero a lo material, podemos ayudarle, darle palabras de ánimo. Porque a través de esa ayuda nosotros podemos transformar la vida de esas personas. Yo recuerdo así a grosso modo que le he predicado como a unos, tal vez unos 80 personas. En todo lo que llevo los 14 años. Poquito, ¿verdad? Como unas 80 personas. Pero le prediqué a una persona que era mi jefa en aquel entonces. Y esa persona ahí está perseverando. O sea, ese es un fruto que se ve, ¿verdad? Que se nota. Entonces, eso me llena un poquito de gozo, porque aunque sea uno, pero ahí está. Porque a veces no es la cantidad, es la calidad de cristiano. Porque cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen todas las situaciones, y de repente estamos muy acostumbrados y estamos viviendo una vida cristiana muy cómoda, y se nos viene una gran tormenta. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces, muchos de nosotros nos vamos. Muchos de nosotros nos agobiamos, nos afligimos. Pero hoy en esta mañana vamos a leer algo que Santiago nos quiere decir, precisamente en el capítulo 2, y lo vamos a hacer desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Ojo, ¿verdad? Todos con su Biblia. Si no andan Biblia, bueno, con sus celulares, pues, no es correcto, pero bueno, si no hay Biblia, con el celular y también con la pantalla, ¿verdad? Aprovechemos la pantalla. Igual forma, los que padecen de la vista, compártale ahí la palabra de Dios, con el que está a la par, ahí, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Esta es la nueva versión internacional la que voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse.
y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Versículo 17. Así también la fe, por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Verso 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Perdón, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Fíjense bien, yo te mostraré tu fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Verso 23. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por la obra y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún aquella mujer Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esta es palabra de nuestro Señor Dios. Bien, cuando nosotros conectamos esta palabra de Santiago, hay una conexión teológica allá con aquel Jesús que maldice la higuera. ¿Recuerdan eso? Jesús dice que regresando de una ciudad, pasó por un camino y se encontró un árbol que se hace llamar higuera. Y Jesús observó que la higuera no tenía fruto. La higuera da fruto en dos estaciones, otoño y primavera, lo que conocemos aquí como invierno y verano. No sabemos si Jesús en ese momento iba pasando y a lo mejor no era ni la entrada de la primavera ni la entrada del otoño, pero Jesús dijo, esta higuera no tiene fruto, entonces por lo tanto la desecho. Y desde ese momento dice esa historia, esa parábola, que la higuera se secó. Entonces la conexión teológica aquí con esto es que a veces nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo una fe sin obras. ¿Y qué es una fe sin fruto? ¿Qué es una fe sin resultado? Hay características sobre esto. Es una fe solo intelectual, es decir, creemos, pero no llevamos a la práctica nada. Es decir, estamos convencidos, pero no sabemos qué es lo que debemos hacer, ni siquiera sabemos dónde vamos a ir. Porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. También creemos en Dios, pero no hay una transformación. No hay una transformación, porque cada año siempre vamos viviendo y vamos siendo los mismos de siempre, y vamos cambiando solamente en la forma. Pero a Dios le interesa el fondo, a Dios le interesa tu corazón, no le interesa cómo andes por fuera. Claro, vamos a andar decentemente, pero lo que le interesa a Dios es que tu transformación sea interna, en tus pensamientos, en tu corazón. Luego dice, y leímos, ¿verdad?, eso cuando dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creían,
Estaban conscientes que había un soberano, que había un Dios, creían, temblaban, pero hasta ahí no me llegaban, porque los demonios jamás iban a hacer la voluntad de Dios. Jamás. Entonces, ahí nosotros nos volvemos a veces, ¿verdad? Y digo nos volvemos porque precisamente este capítulo y esta carta era dirigida a los cristianos. Por eso empieza diciendo Santiago, hermanos míos, era dirigido a la iglesia. Entonces aquí podemos entender dos cosas. A veces estamos viviendo un cristianismo cómodo. Inconscientemente no nos estamos dando cuenta. Y repito, ¿verdad? No solamente porque no estoy haciendo obras materiales, no solamente porque no estoy haciendo obras espirituales, la palabra de Dios va más allá. Porque a veces nosotros tenemos la facilidad de hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Estamos viviendo en una religión cristiana vid, o sea, estamos sentados espiritualmente esperando que muchas cosas pasen, que muchas cosas ocurran y que siempre para nosotros sea el beneficio. No exigimos cambio, es decir, no exigimos a nosotros mismos cambiar nuestra forma de ser. Siempre vamos cargando con algo, con envidia, siempre vamos cargando con raíces de amargura, siempre vamos recordando lo que nos hizo una persona, siempre vamos tropezando sobre lo que pasó atrás, hace años. Hay personas que dicen, es que yo no puedo servir, ¿verdad?, a los demás, porque yo tuve una mala experiencia. Pero eso no dice la Biblia. Y cuando me refiero a servir, quiero que nos dirijamos a dos cosas: obras materiales y obras espirituales. Porque a veces nosotros, cuando nos hablan de obras, inmediatamente nos trasladamos a, es que voy a llevar esto, lo tangible. No, hermano. Hay obras espirituales. Y hay obras espirituales que son preciosas. Por ejemplo, visitar a los que están enfermos. Eso es bonito. No hay obediencia. ¿Por qué no hay obediencia? Porque estamos escuchando la palabra de Dios y siempre ponemos en primer lugar las demás cosas. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿qué hay más importante que escuchar la palabra de Dios o estar hoy domingo? ¿Hay algo más importante que eso, hermano? Espiritualmente hablando. Entonces, ¿por qué nos movemos y nos vamos a la hora de la clase? Si para nosotros Dios es el soberano, para nosotros Dios es el ser que nos tiene aquí en la tierra, entonces ¿por qué nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios? Entonces no hay obediencia. Es visible en palabras, pero no en acciones. Porque a veces somos buenos a hablar de la palabra de Dios, somos buenos a aconsejar, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos percibiendo nosotros aquellas enseñanzas, verdad? ¿Y cómo estamos generando nosotros o cómo estamos siendo nosotros para llevar ese fruto? No una vez, permanentemente. Un ejemplo práctico, por ejemplo. Alguien que dice amar a Dios, pero no perdona. Alguien que dice amar a Dios, pero no perdona. No ayuda, no cambia su conducta. No cambia su conducta. Ojo con esto, ¿verdad? Y aquí me estoy refiriendo precisamente a las obras espirituales. Fíjese bien, no perdona, no cambia su conducta y no ayuda. Y no me refiero a obras materiales, no ayuda, es decir, ayudar a alguien lo puede hacer hasta con una sonrisa, con un abrazo. ¿Cuántos andamos enfermos aquí, hermano? Físicamente. Levanten su mano. ¿Cuántos andamos enfermos espiritualmente? Dios lo sabe. Y en esta mañana Dios quiere transformarnos.
quiere hacer que no vivamos conforme a los usos y costumbres del mundo. Porque todo esto es pasajero. Yo no acostumbro a salir en esta semana. Nunca lo he hecho desde pequeño, no sé, pero nunca lo he hecho. A lo mejor sí una vez me llevó mi papá, mi mamá, pero no me acuerdo. Pero siempre digo yo y me pongo a pensar, bueno, yo no puedo hacer lo que hacen los demás. Yo tengo que ser diferente, porque Dios así nos enseña a ser diferente, a ser prudente, ¿verdad? Porque cuánto peligro hay en estos días. Entonces, el peligro de una fe muerta lo vemos también en Hechos capítulo 5, versículos de 1 al 11, poniendo como ejemplo la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué revela esta historia? Bueno, que ellos tenían fe, pero su fe no se traducía en obras, porque ellos entonces estaban dando una parte de su propiedad y estaban escondiendo otra, ¿verdad? Hablando sobre obras materiales. Ellos estaban ofreciendo una propiedad, pero estaban ofreciendo una parte de ella. Pero cuando los descubren, ¿qué pasa con ellos? Ellos pierden su vida, pierden su salvación. Entonces ellos vivían una fe, ellos creían en Dios, estaban convencidos porque eran parte de todo ese grupo de cristianos, pero la obra de ellos, la fe de ellos no se traducía en obra, no se llevaba a la práctica. No había entonces en ellos una fe verdadera que se manifestara a través de las acciones, que reflejaran el amor, la generosidad. Para ellos no había eso, porque siempre ellos estaban pensando en ellos. Y a veces hacemos eso, siempre nosotros pensamos en nosotros mismos. Y a veces tenemos oportunidades para pensar en los demás. Primero, empezando por nuestra casa, ¿verdad? Por nuestra familia. Entonces, alguien puede decir, ¿quién tiene, por ejemplo, una fe verdadera y sin fruto? Es imposible. Ya Santiago nos decía que no puede ir ninguna de las otras separadas, tienen que ir juntas. Son inseparables, porque la fe es lo que oímos y es lo que creemos. Y si creemos en algo nosotros y nos gusta hacer eso, nosotros lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando a alguien de nosotros nos gusta X programa, nosotros buscamos la manera, buscamos el tiempo y lo miramos. Cuando deseamos algún tipo de comida, nosotros nos esforzamos y la hacemos y la comemos. ¿Y cómo la comemos? Con gusto, ¿verdad? Porque la hacemos nosotros, la hacemos en nuestra casa. Entonces así pasa con la vida del cristiano. Cuando nosotros nos esforzamos por cumplir la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermano? Nos sentimos llenos, ¿verdad? Nos sentimos gozosos. Y no es para que los demás nos vean, porque a veces traducimos esa obediencia, a veces lo hacemos así, para que los demás nos vean. No, hermano, es para que Dios desde los cielos nos aplauda, nos llene de ese gran gozo, ¿verdad?, en nuestro corazón. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son profesionales aquí? Hablando secularmente, ¿cuántos son profesionales? ¿Cuántos tienen una carrera profesional universitaria? ¿Cuántos tienen carreras técnicas? Yo creo que más. Aquí hay muchos profesionales, aquí hay enfermeras, aquí hay médicos, aquí hay farmacéuticos, aquí hay psicólogos, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros, aquí hay muchas. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque nosotros, fíjense bien, nosotros podemos hacer obras entre nosotros mismos. Y estas son obras prácticas. ¿Por qué no hacemos un día un ayudatón, hermano, entre nosotros mismos? Aquí hay hermanos con problemas de dentadura. Por ejemplo, aquí hay hermanos que no se han casado, tienen problemas legales o tienen alguna dificultad. Aquí hay hermanos que padecen de angustia. Estoy seguro
No me lo han contado, pero estoy seguro que sí. Aquí hay hermanos que tienen problemas con sus hijos. Aquí hay hermanos que tal vez necesitan algún consejo. ¿Verdad? Quiero tomar esta pastilla. Dígame cuál es el componente activo. Un farmacéutico lo sabe. Una enfermera que tal vez no pueda poner una inyección. Entonces, ¿se dan cuenta qué sencillo podemos hacer las cosas? ¿Cómo podemos simplificar entre nosotros mismos? Ayudarnos entre nosotros mismos. Esas son obras. Y esas son obras que se van a recordar. ¿Cuántos son docentes aquí? También. La docencia es una profesión muy bonita. Entonces, dice aquí, las personas piensan que están bien con Dios, pero no lo están. Allá dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No producimos una salvación genuina. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una fe juntamente con la obra. No somos originales a veces. No somos genuinos. Estamos haciendo solamente lo que Dios nos dice, pero lo pequeñito, lo reducido. ¿Vaya a dar clases? Sí, voy a dar clases. ¿Vaya a predicar? Sí, voy a predicar. ¿Vaya a ser maestro de ceremonia? Voy para allá. Podemos hacer más. Más que eso podemos hacer. Y dice aquí, la verdadera fe siempre produce cambio. Porque cuando nosotros nos transformamos, nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos y se nota ese cambio. Se nota cuando usted y yo, todos nosotros estamos cambiando. Hasta la iglesia cambia, la iglesia avanza, la iglesia evoluciona. Y dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra solamente, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando oramos por alguien, cuando nos damos cuenta que alguien está pasando una dificultad, ¿verdad? O está preso, ¿qué pueden hacer ustedes? Le diga, ve, está preso el hermano. Lo primero, a veces comenzamos a criticar y comenzamos a decir, al saber qué le pasó, al saber en qué caminos malo andaba, eso es lo que enseña Dios. Ya nos indagamos bien, fuimos a preguntarle qué fue lo que pasó, en qué condición está la familia. Por ejemplo, esas son obras prácticas. Y si estamos viviendo una fe, y estamos produciendo esa fe, sin esos frutos, hermanos, no estamos haciendo nada. Así se los digo de franco. Si se van a ofender por eso, no estamos haciendo nada. Debemos de establecer un cambio, debemos de transformarnos. Un cristiano que habla de Dios, pero vive igual que el mundo. ¡Wow! Debemos de ir perfeccionándonos. No estoy diciendo que somos perfectos, pero debemos de ir calibrándonos para Dios. Debemos de ir acercándonos más, leyendo la palabra de Dios, escuchándola, meditándola, practicándola, viviendo una vida con un enfoque cristiano. Su fe, dice, se mostró cuando obedeció. ¿Qué fe se demostró cuando obedeció? Abraham. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios cuando le dijo, ve y ofrece el holocausto, entrega a tu hijo. Y lo iba a entregar. Entonces su fe se materializó, su fe se mostró con un acto de obediencia. No solamente creyó, sino actuó. Y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana. Rahab igual arriesgó su vida por obedecer a Dios. Y a veces nosotros recibimos una ayuda de alguien que menos lo esperamos. Y a veces nosotros decimos, bueno, vamos a predicarle a esta persona porque tiene un don. Me dio palabras de ánimo, aún sin ser cristiano.
Hay personas que tienen esas habilidades, tienen esos dones. Entonces, concluyendo un poco, ya para ir finalizando, la fe verdadera siempre se demuestra con hechos. ¿O no? Siempre se demuestra con hechos. Porque yo puedo saberme toda la Biblia. Yo puedo ser el evangelista, el anciano, el diácono, el supercristiano, pero si yo no llevo a la práctica esa palabra, entonces no estamos haciendo nada. ¿Cómo tener una fe con fruto? Debemos de tener una relación real con Dios, íntima, hablarle a Dios y hacer su voluntad. No practicar una simple religión, sino una comunión interna. Porque religiosos hay bastante. Hay un montón de religiosos. Ahí andan, se llenan las iglesias de religiosos. ¿Verdad? Y por ejemplo, ahí donde trabajo yo, a veces le quieren meter hasta por los poros a uno la religión católica. ¿Y qué debe hacer un cristiano? Mantener su carácter, su postura, ¿verdad? Mantener su fe, porque esa fe, ese creer, esa obediencia, ese es un fruto. Aunque cueste, sí cuesta, ¿verdad? Tener un amor práctico hacia los demás, saludarlo, decirle cómo está, cómo se siente, cómo amaneció, buenos días, porque a veces hasta apáticos nos volvemos. ¿Sí? Hay personas en los trabajos, hermano. Hay un trabajo yo que pasan y se lo pasan llevando a uno. Ni siquiera buenos días, dice. Y también las normas de ética. O sea, es decir, el respeto a los demás, esas son obras, porque eso identifica a una persona que es diferente a la otra. ¿Sí? Entonces, no basta con venir a la iglesia, no basta con decir yo creo. La fe verdadera se ve. Examinemos nuestra vida, hermano. Su fe, si no está dando fruto, detengámonos y comencemos a producir esos frutos, porque no va a venir el hermano a producirlo por el hermano, tiene que ser él. No va a venir el Señor Jesús a decirle, hermano, vaya por ejemplo a orar, o vaya a hacer algo mire, se cayó en la calle una persona, una ancianita. Yo me quedé asustado, una ancianita se cayó por el Huembe, y nadie le recogía, hermano. Entonces tuve que cruzarme desde la otra calle hasta la otra pista, que hay una valla de concreto, y ayudarle a la señora. Y por esa razón casi me multan. Solo porque el carro lo había dejado. No, espérate, ahí sí estoy ayudándole a la señora. Entonces hay cosas que hoy, por ejemplo, podemos analizarlas. Hoy es el día para rendirnos, fíjense bien, para rendirnos completamente a Dios. Y Él comience a abrir la ventana de los cielos. Hoy es el día, hermano. Así que si hay un amigo, si hay un hermano o una hermana, no importa la edad, no importa el físico, no importa el color. Si hoy hay un hermano o una hermana, un amigo, que quiere vivir una fe con abundante fruto, llena de Dios, llena de su misericordia, hoy es el día para rendirse completamente a los pies del Maestro. Hoy. ¿Saben por qué? Porque el mañana no existe para nosotros, solo para Dios. Y si no hay, pues entonces pidámosle a Dios que esa necesidad que tenemos espiritual, tomemos valor y tomemos las mejores decisiones. Una fe que no transforma tu vida no es una fe que puede salvar tu alma. Una fe que no transforma tu vida y la mía, no es una fe que puede salvar nuestra alma. Porque puede ser que estemos viviendo, puede ser que tengamos mucho conocimiento, pero no estamos viviendo esa fe transformadora. Y así vamos todos los años. Allá vuelve la otra semana, llamada Semana Santa, y volvemos a hacer lo mismo.
Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en esta mañana nos manda a examinar. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos dar frutos. Y frutos de verdad. Dejar la envidia, dejar la raíz de amargura, perdonar, creer que Dios es el soberano, no yo. Creer que si hago obras materiales o obras espirituales es para glorificar a Dios, no para que los demás me glorifiquen. Hacer las cosas que a Dios le guste, que a Dios le agrada, portarse bien con su mamá, con su papá, con su familia, con sus hijos, formar a sus hijos, llevarlos a una formación espiritual. Eso es lo más importante, porque hay muchas cosas que van a pasar. Y en esta mañana la palabra de Dios ha sido expuesta, ha sido manifiesta una vez más. Y si nosotros queremos vivir esa fe transformadora, hagámoslo, hermano. Hagámoslo, amigo. Que Dios bendiga a la iglesia siempre. Que Dios bendiga su palabra.